Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el enorme gusto de tener con nosotros a Marcos Jack. Él creo que es una de las joyas escondidas de Arena. Es de mis esperanzas, no solo para Arena, sino que para este país. Marcos es hijo de una muy buena amiga mía, sobrino de uno de mis mejores amigos. Es más, cuando yo me estuve casi muriendo en 1979, Luis, su tío, me donó sangre, así que tenemos hasta vínculos sanguíneos con Marcos y es para mí un gran gusto tenerlo en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país, tan difíciles que está viviendo Arena. Y el propósito de este programa es ayudarle a Arena. Yo he manifestado que a pesar de todas mis críticas, sigo siendo arenero. Creo que Arena debe modernizarse y ese es el propósito de este programa. Marcos trabajó en un proyecto de modernización institucional muy bueno, que lástima resultó ser descarrilado, pero creo que se debe retomar y este es precisamente el propósito de este programa. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias, Alfredo, y gracias por esa introducción. No sé si tan merecida, pero no, muchísimas gracias. No, es muy sincera y muy sentida. Gracias. Marco, yo he dividido en 3 etapas el proceso que enfrentamos los areneros. Es más, le he puesto nombre a cada una de las etapas. Okay. La primera etapa es de este día a el 9 de marzo, que yo le he llamado la rebelión de Norman, porque creo que Arena y la fórmula presidencial de Arena debe darle un giro a esa campaña que se hizo, y creo que debe ser un giro, tal vez radical no es la palabra, pero sí fuerte. La siguiente etapa es del 10 de marzo a las elecciones de 2015. A esta le he llamado la modernización de Arena. Y la última etapa es de las elecciones del 2015 en adelante, que yo le he llamado la gran batalla por la democracia y la libertad. Y quisiera abordar contigo, Marcos, una por una, esas 3 etapas. Con gusto. Y de hecho yo creo que a pincelazos gruesos, las soluciones en cada una de esas etapas son muy parecidas. Y quizás vamos a abundar un poco más conforme vayamos desarrollando los temas. Hablemos de la rebelión de Norman. Perfecto. Yo creo que sin duda no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, hay oportunidades de mejora y creo que tenemos que comenzar a hacerlas de inmediato porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, entre esas oportunidades de mejora creo que es importante modernizarnos como partido y como fórmula. Parte de la modernización implica que tenemos que entender y tenemos que entusiasmar a los salvadoreños de hoy. Tenemos que entender qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos inspira, y tenemos que representar la esperanza de esos salvadoreños de hoy. Y al mismo tiempo tenemos que abrirnos, tenemos que ser más abiertos para que cualquier persona que quiera contribuir o apoyar en base a sus talentos, en base a sus capacidades, en base a lo que pueda, está bienvenido en el partido, bienvenido en el esfuerzo de campaña y bienvenido para apoyar. Ese es un tema, la modernización. Tenemos que dejar atrás los desaciertos que hemos tenido en el pasado y ver hacia adelante y cómo logramos inspirar a la gente de hoy de aquí en adelante. De ahí la otra etapa importante es la democratización interna. De aquí en adelante tenemos que trabajar en lograr identificar
a los mejores líderes, tanto internos en el partido, como candidatos a alcaldes, diputados y candidatos presidenciales, que sean electos en base a sus talentos, en base a sus capacidades, en base a la fortaleza de sus ideas. Tenemos que comenzar a propiciar los debates internos para ir madurando como partido y como sociedad. El tema de la democracia. Tenemos que comenzar a ser más propositivos. Tenemos que dejar atrás la polarización, tenemos que dejar atrás el conflicto y comenzar a generar propuestas concretas, propuestas realistas, que generen esperanza, que nos den optimismo, que nos den confianza de que tenemos la capacidad de generar las oportunidades para todos los salvadoreños. Y eso solo lo podemos lograr dejando atrás todo el tema de conflicto y polarización. La otra cosa importante es, en Arena tenemos que comenzar a ser consistentes con nuestros principios. ¿A qué me refiero? Así como nosotros hemos defendido la transparencia, la institucionalidad, la rendición de cuentas en el gobierno, así tenemos que también tener transparencia, institucionalidad y rendición de cuentas internas. Y eso un poco nos conlleva al tema de la modernización que hemos venido impulsando desde hace ratos. Entonces, un poco para sumar, necesitamos modernizarnos, ver hacia el futuro, necesitamos democratizarnos y ser abiertos, necesitamos demostrar esperanza siendo propositivos y necesitamos ser consistentes con nuestra filosofía, con nuestro ideario. En cuanto a la campaña, Marcos, ¿qué es lo que crees tú que se debe hacer? Mira, yo la veo difícil, pero posible. De acuerdo. Ahora, sin recuperar los votos de unidad, sin recuperar los votos del ausente, sin recuperar los votos del indiferente, la veo imposible. Bueno, yo creo que, Arena, por eso decíamos, tenemos que generar esperanza, tenemos que ser incluyentes, tenemos que abrir el partido a diferentes corrientes de pensamiento. Ojalá tengamos la apertura de incluir a gente más conservadora, menos conservadora, más liberal, menos liberal, y adentro comenzar a debatir estas ideas y comenzar a tener diferentes tener representaciones de diferentes líderes, de diferentes corrientes, que al final nos lleven a tener un partido más representativo de toda la corriente del Salvador, de todas las corrientes que creemos en la libertad en El Salvador. Ahora, analicemos la forma. Yo tuve muchos cuestionamientos respecto a la campaña de Arena, la campaña de estas elecciones. Uno, creer que el principal adversario era Tony Saca. Creo que fue un error craso. Segundo, meterse a pleitos con alguien como el presidente de la República, que obviamente tenía otras intenciones, no necesariamente las mejores intenciones para el país. Tercero, creo que de cierta manera, y yo le tengo un grandísimo aprecio a Miguel Ángel Simán, creo que es de los mejores elementos que hay en Arena. Sin embargo, la timidez del programa, el Plan País, me dio en qué pensar, ¿no? O sea, y no es que yo esté aquí hablando de hacer soluciones radicales, ni de patear la mesa, ni mucho menos perjudicar a alguien, pero sí yo creo que Arena debe dar señales claras de querer corregir el rumbo equivocado en algunos sentidos que ha llevado el país. De acuerdo. Un poco hablando de quién era el principal contrincante de Arena, yo creo que nos deberíamos de enfocar en los contrincantes. Creo que tenemos que tener una propuesta y explicar quién nosotros somos y qué le ofrecemos nosotros al país, pero con propuestas reales y concretas, aterrizadas. Entonces, olvidémonos de contra quién competimos y veamos quiénes somos nosotros y qué prometemos, qué ofrecemos nosotros, qué soluciones vemos para el país.
cuál es la esperanza y el país futuro que nosotros queremos crear. Eso es lo importante. La gente ya no quiere pleitos, la gente ya no quiere conflicto, y menos la gente joven que no vivió el conflicto de la guerra y ya no quiere seguir en un país que siga teniendo guerra, ya no quizás física, pero ahora ideológica. Queremos vivir en un país en paz, donde todos los salvadoreños tengamos la oportunidad de buscar nuestra propia felicidad y donde todos los salvadoreños tengamos la oportunidad de sobresalir. Y eso no lo podemos hacer con conflictos, lo tenemos que hacer trabajando juntos y con propuestas propositivas. Ahora, en ese sentido, y te voy a poner un ejemplo que sucedió esta semana. A mí me pareció desafortunado que Arena no haya asistido al evento en pro de la caficultura que organizó Toño Salaverría en Aguachapán. Me pareció desafortunado porque envié el mensaje equivocado. Que solo porque ahí iban a estar la fórmula del frente y porque ahí iba a estar Tony Saca y porque iban a estar otros partidos políticos, no me pareció a mí legítimo que Arena haya dejado de asistir. Porque el asistir a un evento en pro de algo tan importante como la caficultura nacional envía un mensaje equivocado. Y en ese sentido yo apelo a los que están dirigiendo la campaña de Arena, precisamente a que se desvistan de esos conflictos y esos pleitos internos, justificados o no justificados, y que empiecen a pensar más en el país y dar un mensaje de inclusión, de querer dialogar, de querer buscar soluciones. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para comenzar a hacerlo. O sea, el pueblo salvadoreño le dio a Arena una excelente oportunidad para demostrar que puede hacer las cosas diferentes. Tenemos un mes para demostrar que vamos a dejar de hacer los errores del pasado y que de aquí en adelante vamos a comenzar a trabajar para el presente y para el futuro. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser propositivos, incluyentes y abiertos. Y deberíamos de asistir a todos lados, deberíamos platicar con todo el mundo. No, y no tenerle miedo. Digamos, yo he tenido y he estado en desacuerdo con buenos amigos míos, amigos mutuos, que dicen que no hay que platicar con Tony Saca. Yo creo que platicar no quiere decir claudicar, ¿verdad? De acuerdo. El caudal de votos de unidad es un voto, es un caudal importante y necesario si queremos ganar la segunda vuelta. Yo siempre lo mantuvo que fue un error haber expulsado a Tony Saca de Arena, especialmente sin un debido proceso. Y como se ha probado últimamente, no era el único pecador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo sí creo que debe haber un esfuerzo sin claudicar, de acercamiento y de plática, porque yo creo que en esencia el voto de unidad es un voto que se acerca mucho más al nuestro que al del contrincante. Sí, ahora, yo veo dos cosas. Uno, sí, creo que debemos de dejar de atacar a Tony o a Sánchez Serén o a quien sea. Enfoquémonos en nosotros y qué nosotros podemos hacer, siendo propositivos. Dos, creo que manda un mensaje equivocado de la poca consistencia que tiene Arena, de que ahora que necesitamos a Tony Saca lo recibimos con los brazos abiertos. Entonces, ahí hay un mensaje que hay que tener cuidado. Yo trataría de hablar con la población, trataría de hablar con los electores de Tony Saca y no negociar directamente nada con Tony Saca. Ahora, mira, yo en ese argumento, independientemente si estemos de acuerdo con Tony Saca como persona, yo creo que muchas de las quejas de Tony Saca son legítimas. Muchas de las cosas que hizo Tony Saca fueron buenas, y me parece a mí un error personalizar esos aspectos y dar el mensaje equivocado, porque lo que me preocupa es el mensaje de exclusión. Yo creo que Will Salgado
que es un personaje, creo que más o menos puso el dedo en la llaga cuando él dijo, yo creo que los votantes de Unidad van a votar por Arena. Y yo creo que Will es una persona práctica, a veces inclusive demasiado práctico, pero tenemos que admitir de que a veces cuando uno personaliza los mensajes, sean buenos o malos, están anulando los mensajes, no a la persona. Sí, yo creo que sin duda hay que hablarle a los votantes de Unidad, hay que dirigirse hacia ellos. Al final pensamos más parecidos entre nosotros que Unidad con cualquier otro partido político. Pero hay que tener cuidado con las negociaciones. No, es que yo nunca hablé de negociaciones. Siempre me dan mala espina. De plática, de plática, porque yo creo que hay ciertas cosas de gana, que no son negociables. Hay ciertas personas que giran alrededor de Tony Saca que son inaceptables. Hay que tener cuidado. Y yo creo que es importante, como usted mencionó, el debido proceso. Así como exigimos un debido proceso en la República, en el país, tenemos que tener al interior de los partidos políticos instituciones que le garanticen el debido proceso a los miembros del partido, para que no sean castigados arbitrariamente, para que no sean excluidos por razones políticas, sino que de verdad hay un proceso legítimo, transparente, que investigue y que juzgue. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque yo creo que parte importante de tu proyecto de modernización es precisamente eso. Correcto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Marcos, yo me gustó mucho el proyecto que tú y muchos amigos de Arena trabajaron para la modernización del partido. Fue un gran esfuerzo, a mí me consta porque fue un esfuerzo incluyente,
con la mejor de las intenciones, y me dolió mucho cuando le metieron ciertos elementos para neutralizar porque no podemos negar de que de cierta manera este proyecto le establecía la democracia interna en Arena, establecía la transparencia en Arena, prevenía ciertas situaciones que han afectado a Arena. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para retomar ese esfuerzo y para modernizar Arena. Correcto, Alfredo. Yo creo que este proceso de modernización es una evolución que toma tiempo. Y de hecho siempre estuvimos conscientes de que iba a tomar tiempo. Pero sí hay un serio compromiso, y me alegra mucho que hay un serio compromiso de parte del COENA, de parte de Jorge Velado y de parte de los miembros del partido que han visto la propuesta de seguir impulsándola. Entonces, cualquier cosa que se aprobó que no es perfecta, obviamente se puede ir perfeccionando en el tiempo. Entonces, no me preocupa cómo pasó, con tal de que estemos conscientes de que es un proceso de mejoramiento continuo. Ahora, esto no quiere decir de que la paciencia es eterna, ¿verdad? No, de acuerdo. Y tampoco quiere decir el cheque en blanco. Sin duda. Y de hecho ya se han ido aprobando varias de las reformas que propusimos. Lo que propusimos en general era un mecanismo que establecía pesos y contrapesos internos adentro de Arena, donde permitía la mejor representatividad de los miembros de Arena y donde garantizaba la democracia interna, que es súper importante. Hablamos un poco hace un rato de la consistencia que necesita mejorar Arena. Si Arena de verdad quiere ser consistente con sus principios democráticos y republicanos, este es el mapa de guía para ir cumpliendo con ese objetivo. Y es un mapa de guía que hemos diseñado con un grupo bien grande de miembros de Arena y que existe un fuerte compromiso de parte de los líderes de Arena para irlo implementando. Pues ojalá, si quieres pasemos... Me entusiasma mucho este proyecto, yo creo, y le veo un gran potencial y creo que es lo que necesita Arena para seguir mejorando. Un poco una de las cosas que definimos que queríamos hacer es la definición de roles. Y entonces en la definición de roles estábamos conscientes de que necesitábamos definir roles en órganos, lo dividimos en 4 órganos, entonces habían órganos que tenían que estar enfocados en el corto plazo, entonces tenían que especializarse en el corto plazo y pensar constantemente en el corto plazo, y habían órganos que necesitaban pensar en el largo plazo, más distanciados de las pasiones políticas electoreras y más distanciados de la coyuntura. Entonces esta reforma permite especializarse y definir esos roles. Garantiza también los pesos y contrapesos internos, porque como liberales creemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Entonces, queremos esos pesos y contrapesos para garantizar la transparencia interna, la justicia y la rendición de cuentas. Y el proyecto también garantiza la rendición, los pesos y contrapesos adentro del partido, para garantizar, y la democracia interna, para asegurarle al pueblo salvadoreño y a los miembros del partido que a través de mecanismos democráticos vamos a elegir tanto internamente como externamente, o sea, tanto los líderes del partido, miembros o directores municipales, directores departamentales, directores nacionales, el COENA, la estructura interna, y candidatos a alcaldes, candidatos a diputados e incluso presidentes de la República, o candidatos a presidentes de la República, todo va a ser electo democráticamente. Entonces así nos aseguramos de que a través de la capacidad de las personas, del talento de las personas y la fortaleza de sus ideas, vayamos eligiendo a las mejores personas. En pantalla tenemos el proyecto, tal vez sería bueno que empezáramos a analizar órgano por órgano. Correcto. En la pantalla está la propuesta de reestructuración
hemos creado 4 órganos diferentes y esto replica un poco una separación de poder lockeana de John Locke, donde John Locke definía 3 órganos, nosotros hemos creado 4. Hay un órgano judicial que resuelve conflictos internos adentro de Arena, hay un órgano institucional, hay un órgano ejecutivo que maneja la maquinaria política, digamos, o la maquinaria ejecutiva del día a día, y hay un órgano representativo que logra recopilar las ideas, los sentimientos y las propuestas de toda la población, desde cabildos municipales en cada uno de los municipios de El Salvador, hasta las juntas directivas departamentales y nacionales. Entonces, la idea es, en la parte representativa, por ejemplo, queremos comenzar a crear cabildos por cada uno de los sectores. Entonces, digamos, va a haber un sector empresarial del municipio de San Antonio del Mosco. Si yo vivo en San Antonio del Mosco y soy empresario, yo me voy a acercar a ese cabildo y vamos a elegir una junta directiva para que nos represente, y esa se va a convertir en la junta directiva empresarial del municipio de San Antonio del Mosco. Perdona que te interrumpa, sí. Elemento importante y necesario. Todos estos cabildos son con voto secreto. Todas las elecciones internas tienen que ser con voto secreto. Es la única manera de garantizar la transparencia y la verdadera democracia. Si creemos en el voto secreto a nivel nacional, los mismos principios tenemos que aplicarlos internamente dentro del partido. Entonces, la consistencia es importante. Entonces, elegimos una junta directiva municipal. El presidente de la junta directiva municipal sube a la departamental a representar al municipio. Entonces, y así, etcétera, etcétera. Entonces, yo que estoy en el sector empresarial nacional de Arena, yo debería estar ahí representando al sector empresarial de un departamento. Y eso me da a mí legitimidad de exigirle rendición de cuentas al COENA y el resto de instituciones, el resto de órganos dentro del partido. El COENA también tiene que ser electo democráticamente. Con voto secreto. Con un voto secreto, todo con voto secreto. Y el COENA ejecuta y está pensando constantemente en cómo mejorar la maquinaria política, cómo ganar más votos, cómo mejorar la logística, el día D, etc. Es un órgano eminentemente que piensa en táctica para ganar elecciones. De ahí tenemos el tercer órgano, que es el órgano institucional. El órgano institucional es bien interesante porque el propósito es precisamente que piense en el largo plazo, que piense en qué es lo que le conviene al partido en el largo plazo versus lo que piensa el COENA, qué es lo que necesita el partido en el corto plazo. Esos dos ejercen pesos y contrapesos entre ellos. Y este también sería electo por las bases del partido. Sí, ese tiene una estructura diferente, menos democrática, un poquito menos democrática, pero incluye elementos de los sectores, incluye representantes de los fundadores, incluye representantes de los expresidentes, incluye representantes... Es un grupo, tratamos de que fuera un grupo bien representativo. Ahora, ¿por qué no ser electo por las bases? A ver, hay elementos democráticos adentro de Arena, toda la estructura representativa es electa democráticamente, más bien los líderes del COENA son electos democráticamente. El otro, eventualmente, va a tener trazos de democracia, pero no va a ser una democracia tan dinámica como la de los líderes del COENA, porque queremos que ese sean con movimientos más lentos. Porque queremos que precisamente esté distanciado de las pasiones políticas coyunturales. Sí, pero fíjate que yo ahí no sé si estar de acuerdo, Marcos, y sinceramente te digo, siguiendo la filosofía que expresaste de ser consecuentes, seamos consecuentes con la democracia. O sea, si vamos a democratizar el partido, democraticémoslo completamente, pues, porque está como el dicho aquel que dice que una muchachita no puede estar embarazada media. Entonces, o somos democráticos y nos comportamos como tal y abrimos el partido y transparentamos el partido,
yo creo que mal haríamos en adoptar la democracia por compartimentos, pues, o sea... Lo que pasa, y totalmente de acuerdo, y de hecho los líderes del partido, que sigue siendo el COENA, y el presidente del COENA, es totalmente democrático. Para la parte institucional son más como los garantes de la fe. Entonces, la fe hay que protegerlo un poquito más, los garantes de los principios. Entonces, esos, si están muy sujetos a popularidad, podemos cometer errores, podemos tener desaciertos. Fíjate que eso se puede corregir. Es como que si la Corte Suprema, es como que si la Sala de lo Constitucional fuera electa democráticamente. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener candados. Aquí tenemos que platicar un poquito más, porque yo creo que esos temores se pueden minimizar y corregir haciendo del proceso un poco más exigente. O sea, no cualquiera puede optar a ese puesto. O sea, pero no comprometes el proceso. No comprometes la elección democrática con voto secreto. O sea, digamos, ponerte un ejemplo, puede optar al órgano institucional personas con XXXX atributos. Sí, definir perfiles más estrictos. Perfiles estrictos, trayectorias estrictas y capacidad definida. O sea, creo que hay manera y yo comprendo lo que quieres hacer, o sea, proteger la fe, o sea, lo comprendo, pero no puedes comprometer la fe violando un principio. Exactamente. De acuerdo, y sin duda es un proceso mejorable, es una estructura o una propuesta mejorable, y podemos comenzar con esta estructura e ir viendo cómo la podemos ir manejando en el tiempo, cómo la podemos ir mejorando en el tiempo. El problema con esto, y aquí perdóname que meta el tiempo en esto, es que yo, es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo le he dado un periodo del 10 de marzo a las elecciones del 2015. O sea, al momento en que seleccionemos los candidatos a alcaldes y los candidatos a diputados, ya debemos tener implementada la democracia interna adentro de Arena. Totalmente de acuerdo. Y no podemos, o por lo menos yo no estoy dispuesto a entregar un cheque en blanco y aceptar un retraso si los próximos diputados de Arena no son electos con voto secreto y lo más amplio posible. Correcto. Y yo creo que esta es la próxima etapa que le urge implementar a Arena. Arena ya implementó 2 etapas. El COENA y su estructura siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que ahora se establecieron pesos y contrapesos. La parte judicial, digamos, el Tribunal de Ética ya se creó. Pueden haber mejoras en el futuro sin duda, pero esa institución ya se creó. Ya se creó también el órgano institucional, que es la Comisión Política, y sin duda también pueden haber mejoras en el futuro. Pero lo que más nos surge ahorita es la parte democrática, porque solo a través de la parte democrática vamos a lograr que la gente de verdad elija a los líderes que mejor los representa a ellos. Y entonces ahí tenemos que comenzar a fomentar el debate. Ahí me encantaría que dentro de Arena, la vez pasada hablábamos de diferentes corrientes de pensamiento. Ahí me encantara, yo soy libertario, por ejemplo, y ahí me encantara que adentro de Arena hubiera una corriente libertaria, y dentro de Arena hubiera una corriente conservadora, y dentro de Arena hubieran diferentes corrientes que entre ellos debatiéramos. La corriente nacionalista. Sí, y que entre todos debatiéramos, y que cada quien tuviera sus líderes, y que eligiéramos a diferentes líderes de diferentes corrientes de pensamiento adentro de Arena. Esa madurez es sumamente importante. Eso es lo que genera un mejor partido y un mejor país. No, y fíjate que eso de las corrientes es importante, y te voy a dar un ejemplo. Yo esta semana estuve dando una conferencia en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, y se empezó a hablar de la Isla Conejo y de la cuestión, y les dije, miren, yo fundé el movimiento nacionalista salvadoreño en el 79, que fue la semilla de donde germinó Arena, y si algo soy es nacionalista.
Sin embargo, les dije, yo creo que el primitivismo ya se debe ir descartando. O sea, ahí les puse el ejemplo de cómo Alemania perdió Prusia del Este, Silesia, y que se la dieron parte a Polonia, parte a Rusia, y que el aliado más importante que Alemania tiene en estos momentos en la Comunidad Europea es Polonia. Entonces, ese primitivismo, creo, y entonces eso se logra únicamente con la interacción de las diferentes corrientes. Con la interacción de las diferentes corrientes y con democracia interna. Exactamente. Porque la sociedad va evolucionando por naturaleza, las sociedades evolucionan. Entonces, solo un partido político con democracia logra constantemente evolucionar reflejando la evolución de la sociedad. Claro, claro. Si el partido no tiene democracia interna, se va distanciando cada vez más de la evolución de la sociedad. Y va siendo más manipulado. Y va siendo menos representativo, correcto, va siendo más distante, va logrando capturar menos el sentimiento de la sociedad. Correcto. Que es lo que no queremos. En el próximo segmento quiero que hablemos, tal vez terminemos de desmenuzar el proyecto y después pasamos a la gran batalla por la democracia y la libertad. Buenísimo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Esto fue Pensando. Marcos, el último órgano que nos queda es el órgano judicial. Yo te comentaba el otro día que yo creo que este es el órgano a donde más filtrado debe ser el derecho de poder acceder a ese cargo, porque ese cargo es casi patriarcal, o sea, son los guardianes de la fe, y en ese sentido deben ser guardianes que no estén comprometidos con la cherada, que no estén comprometidos con los intereses, que no estén comprometidos profesionalmente. Y yo te mencionaba cuando yo estuve en el gobierno que había creado la comisión de notables, donde estaba don Luis Escalante, David Escobar Galindo, el doctor Alfonso Rochac, estaba el doctor Trabanino, y en ese sentido creo que son gente de intachable trayectoria, y así me gustaría tener un órgano judicial en Arena, de alguien que todo el mundo mire hacia arriba, que todo el mundo se sienta con la confianza de que este no va a proteger al chero, que no va a proteger al interés, que va a mirar el bosque y no los árboles. De hecho, hay dos instituciones que son medio guardianes de la fe. Una es la institución, el órgano, digamos, institucional, pero ese es el guardián de la fe, de los principios, digamos, del ideario de Arena. Y esa parte tiene abajo de ella la parte formativa, la parte académica, la tanque de pensamiento, para estar pensando en temas de largo plazo. Pensando en voz alta. Pensando en voz alta, sí. La parte, un tanquecito de pensamiento que genera propuestas académicas, profesionales y no tan coyunturales y políticas, digamos. Y el otro guardián de la fe es el guardián de la fe de la justicia interna, así como es el órgano judicial en un país. Ahí lo que hemos tratado de hacer es un mecanismo de elección escalonado para que no cambien todos de un solo. La idea es tener 3 miembros.
y que vayan cambiando, que tengan periodos largos. Ahorita están por 6 años, pero cambian cada 2 años escalonados. O sea, el primer año cambia uno, o sea, los primeros 2 años, después de los primeros 2 años cambia uno, otros 2 años después cambia el otro, y otros 2 años después cambia el otro. Entonces así nos aseguramos de que no hayan cambios muy bruscos en esa parte. A mí me hubiera encantado, así como el órgano institucional, que tiene periodos más largos, que el órgano, perdón, así como el órgano judicial del país tiene periodos más largos, el órgano judicial del partido también me hubiera encantado que tuviera periodos un poco más largos. Todavía se puede modificar. Sí, se puede en el futuro. No es una regla pétrea. No es una regla pétrea. No hay ninguna regla pétrea dentro de Arena más que creer en las libertades individuales. Pero en la estructura interna no hay reglas pétreas. Y en la democracia, obviamente. Pero sí, es un sistema de elección escalonada. Y es el primer órgano judicial que tenemos. Obviamente hay oportunidad de mejora. Y este órgano debería tener abajo, que todavía no lo tiene, porque obviamente todavía está muy joven el órgano en la institución de Arena, pero debería tener abajo una estructura de, digámosle, jueces que ayuden a hacer todas los procesos, y la investigación. Correcto. Toda la investigación, todo el proceso, toda la documentación, y el grupo de 3 arriba debería ser como una salita de lo constitucional que solo defina en algunos casos muy controversiales. Entonces, lo que hemos querido hacer es separar la justicia de los órganos políticos. Correcto. Porque es la única manera de verdad distanciar las pasiones políticas de la resolución de la justicia. Pasemos a la gran batalla. A mí me preocupa que a partir del 2015, que es nuestra última trinchera, y Arena debe llegar a esa trinchera en las mejores condiciones posibles, porque es nuestra última trinchera. ¿De qué nos tenemos que proteger? De las monarquías socialistas. Tenemos que protegernos de la monarquía Ortega sandinista. Nos tenemos que proteger de la monarquía chavista del siglo XXI. Y la más odiosa de todas, de la monarquía castrista de Cuba. Esas monarquías se construyen a costa de la democracia. Y a costa del pueblo. Ay, es que eso es lo más importante. A costa de la democracia y a costa de destruir la institucionalidad de los países. Correcto. Entonces, tú no podés defender la institucionalidad de un país y la democracia de un país cuando tú no estás sólido. Cuando tú no podés defender la democracia en El Salvador cuando no estás dispuesto a ser democrático en tu partido. No podés defender la institucionalidad de El Salvador cuando abusás de la institucionalidad de tu partido. Tú no podés pretender que te crean que estás con el pueblo y que estás con el ciudadano común y corriente cuando estás en el negocio de vender privilegios. Y a eso me refiero yo, que Arena debe llegar al 2015 de la manera más sólida, porque esta va a ser una batalla que tenemos que librar todos los salvadoreños que apreciamos la democracia y la libertad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la única manera en que nosotros podamos ser creíbles es siendo consistentes. Porque la consistencia genera predictibilidad y la predictibilidad genera confianza. O sea, si yo de antemano sé cómo usted va a reaccionar a una pregunta que yo le hago y tiene el mismo patrón en el tiempo, entonces yo ya sé, yo lo voy a poder predecir. Entonces esa consistencia y esa predictibilidad genera confianza. Entonces, para que Arena logre fortalecer, para que logremos fortalecer la confianza de la ciudadanía, tenemos que ser nosotros internamente consistentes con nuestros principios democráticos, con nuestra institucionalidad, con nuestra transparencia y con nuestra rendición de cuentas. Así como queremos un país de ciudadanos, no súbditos, internamente tenemos que tener un partido de ciudadanos y no súbditos. Así como a nivel nacional queremos democracia, tenemos que tener democracia internamente. Entonces, todos los principios que defiende Arena, tenemos que vivirlos.
Tenemos que adoptarlos y tenemos que practicarlos y defenderlos en el día a día, internamente en el partido y afuera. Ahora, parte de esa batalla es infectar a los sectores. O sea, creo que una de las grandes labores que se tiene que hacer internamente en Arena es hacerle conciencia a los sectores de lo que está en juego. Aquí no está en juego mi negocio, no solo está en juego mi oportunidad, no solo está en juego la chamba, está en juego algo más que eso. O sea, está en juego la esencia de los hombres libres. Y la esencia de los hombres libres no se puede negociar. Totalmente de acuerdo. Tenemos que comunicar mejor, tenemos que fortalecer, enfocarnos de verdad en ser mucho más transparentes para evitar... tenemos que comunicar mejor cuál es que está en riesgo, pero ahí tenemos que tener cuidado de no entrar otra vez a asustar a la población, sino que tenemos que ser propositivos. Es que mira, asustar a la población, y es parte de lo que yo estuve en desacuerdo con la campaña de que hicieron algunas personas dentro de Arena, es empezar a hablar del comunismo. O sea, esto ya no es comunismo, es algo peor que el comunismo, es fascismo. Porque tú no me vas a decir de que los Ortega en Nicaragua, que se han enriquecido más que los Somoza, son comunistas. O sea, una cosa es querer apropiarse del poder y apropiarse de los otros negocios, y otra cosa es repartirlo. Tú no me vas a decir que los chavistas son comunistas, a pesar de que están expropiando, pero están expropiando para ellos. Tú no me vas a decir de que inclusive la monarquía castrista en Cuba es comunista, si los Castros son de la gente más rica del mundo. De acuerdo. Entonces, nosotros como partido tenemos que comenzar a defender la institucionalidad del país. Tenemos que tener cuidado de que las personas que propongamos en las diferentes instituciones que suponen ejercer los pesos y contrapesos, en la Corte de Cuentas, en la Sala de lo Constitucional, en el resto de salas de la Corte Suprema de Justicia, en todos los organismos que tienen que ejercer pesos y contrapesos, tenemos que elegir a las mejores personas en base a su mérito, en base a su trayectoria y no en base a su lealtad política, no en base a que ha sudado la camiseta, no en base a que es michero y entonces yo confío en él. O yo quiero tirarle hueso. Y peor aún, que es obediente. ¿verdad? Que es obediente, de acuerdo. O sea, tiene que ser de verdad gente con mérito. Mauricio Funes hablaba mucho de la meritocracia, pero fue medio del diente al labio. Entonces, de verdad necesitamos hacer cambios reales en el país para que la gente nos comience a creer de que de verdad creemos en la meritocracia, de que de verdad creemos en la institucionalidad y que de verdad queremos un mejor El Salvador. Y eso solo se hace, como dicen los gringos, no del diente, o sea, no solo hablando, sino que también actuando. Poniendo el pisto en la boca. Poniendo el pisto en la boca, correcto. Es una gran dicho americano. Muy sabio. Muy sabio. O sea, el que arriesga su pisto tiene derecho a hablar. De acuerdo. El que habla con el pisto ajeno. De acuerdo. No, ese no tiene ningún mérito. Y peor aún el que reparte el pisto ajeno. Sí, eso es populismo. No, y es que mira, esa es de las grandes hipocresías de este gobierno y de ALBA y del Frente. O sea, están saqueando a Venezuela para venir a querer comprar la conciencia nacional. Y eso es, a todas luces, no solo es inmoral, sino que es peligroso. Es deshonesto. Están saludando con sombrero ajeno, están sacrificando a la pobre población de Venezuela, que a muchos dicen, bueno, a mí no me importa, los venezolanos
con tal de que nos vean ayudar a nosotros, pero no es sostenible. Sí, pero no hay que ver. El día de mañana nos van a ordeñar a nosotros para financiar a otro proyecto. Ese es el problema. Entonces, hay que tener cuidado. Ese es el problema, correcto, que no nos estamos viendo en el espejo de Venezuela. Venezuela ya tiene que importar casi toda su comida. Correcto. Y es uno de los países agrícolamente más ricos de Latinoamérica. Y no estamos, si creemos en la justicia, no estamos siendo justos. Porque si decimos, no me importa que le quiten a los venezolanos para darnos a nosotros, porque nosotros nos estamos beneficiando, tenemos, como usted dice, vernos al espejo y decir, ok, si me lo hicieran a mí me gustara. Entonces, parte de la justicia es ser consistentes. Parte de la justicia es decir, bueno, no es correcto que se lo hagan a aquellos, porque a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí. No, mira, y el doble estándar, o sea, correcto, te digo, a mí me ofende ver a la primera dama de la República bajarse de un taxi o de un bus, ¿verdad? Cuando también le he visto en jet privado, ¿verdad? Y el marido declara los gastos de viaje secretos, ¿verdad? O sea, mayor, ¿a quién quieren engañar? O sea, y aquel el que lo engañan o el que se deje engañar, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que la población cada vez con más acceso a medios se va dando cuenta de esas inconsistencias, de esos abusos de poder. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Porque así como los van a juzgar a ellos, eventualmente nos van a juzgar a nosotros también. Entonces, la consistencia es importante, la consistencia en nuestros principios, en nuestro diario, es importante porque solo así vamos a lograr convencer a la población de que nosotros estamos aquí para crear un mejor El Salvador y para mejorar la calidad de vida de todos. Pues muchas gracias, Marcos, ha sido un gran gusto tenerte aquí en este programa. Creo que este programa debe de constituirse en uno de los mejores que he tenido. Yo pienso apoyar a Arena, pero más importante aún, apoyar a la juventud de Arena. Tú eres parte de ella, yo creo que eres el futuro de Arena, el futuro de El Salvador. Y una de las cosas que debe tener Arena es un cambio generacional. Y cuando digo cambio generacional, no solo es el cambio cronológico de la edad de los individuos, es el cambio mental y espiritual, porque yo creo que la cabeza sin espíritu es vana. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfredo, por la oportunidad de estar acá y por explicarle un poco a la población los cambios que a mí me entusiasman muchísimo que estamos haciendo adentro de Arena. Excelente. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.